Hola queridos amigos, les habla el pastor Roque Allegrini en este programa semanal que lleva el título de El beso de la paz y la justicia. Cada vez me siento más contento de haber puesto este nombre, porque cada vez pareciera más difícil que la justicia y la paz se besen. Realmente las crisis que estamos viviendo en este tiempo, ay Dios mío, parecieran complicar las cosas. Pero la iglesia tiene un mensaje de esperanza. La iglesia tiene un mensaje de esperanza que no le pertenece a la iglesia, no fue creado por ningún dirigente eclesiástico de ningún siglo. Fue creado directamente por Dios. Y el mensaje lo entregó en persona a Jesucristo. Jesús tenía 12 discípulos, todos saben eso, los 12 apóstoles. Uno de ellos lo traicionó, se llamó Judas, y luego fue reemplazado por otro llamado Matías. Es decir, que en un comienzo Jesús ya había ascendido a los cielos. Hubo interés de parte de ellos de mantener ese número. Tiene antecedentes ese número en la Biblia porque Israel tiene 12 tribus originalmente y aún lo sigue teniendo. Y cuando se revelen las cosas celestiales, habla de que va a haber 24 tronos, 12 por la iglesia y 12 por las tribus de Israel. ¿Quiénes estarán sentados allí? Suponemos nombres, pero en realidad Jesús dijo, en alguna oportunidad le preguntaron la fecha en que él volvería y dijo, no, eso yo no lo tengo revelado, lo sabe mi Padre. No es el tema que quiero hablar hoy, pero me gusta introducir cosas que pueden llamar la atención. Creo que les puede llamar la atención a usted, porque la palabra que siempre persigo y de vez en cuando toco en este programa es la palabra verdad. Juan, uno de esos discípulos, ahí quería llegar, por eso nombré los 12, porque había uno que siempre estaba más cerca de Jesús y algunos le llamaban el discípulo amado. Era alguien que pretendía siempre estar pegado, el que no se quería perder nada de lo que Jesús decía o hacía o hablaba. Este discípulo se llamaba Juan. Juan tuvo una revelación al final de su vida, que es lo que conocemos como el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que cuando fue dividido en capítulos, mucho después de que fuera escrito, ¿no? en el siglo undécimo, no recuerdo bien, allí fue dividido en capítulos y quedó como un libro de 22 capítulos. Juan escribió rollo. En aquella época se usaba el rollo, pergamino posiblemente, o trozos de cuero de oveja, tratados especialmente para que perduraran en el tiempo que se pudieran escribir. Bien, Juan escribe 3 cartas, 3 epístolas, y en la tercera le escribe a un discípulo que él tenía que se llamaba Gallo. No confunda Gallo con Gallo. En la Biblia está escrito con Y, Gallo. Gallo era un fiel discípulo del apóstol Juan. Cuando le escribe, él dice que ha recibido testimonio. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gallo no era un hijo, se supone, no era un hijo biológico de Juan, sino como se usa en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, que a los sacerdotes se le dicen padres. Nosotros no usamos esa expresión porque Jesús dijo claramente, a nadie llaméis padre,
Bueno, algunas personas dentro de la iglesia evangélica suelen decirle a su pastor, papi, más que al pastor, aquel que le llevó la palabra, porque lo consideran el padre espiritual. No conocía a Dios. Viene alguien y te habla de Dios, vos recibís la palabra y entendés lo que es Dios, lo conoces a Dios y quedás agradecido con el que te habló. Y le digo, este es mi padre espiritual, él me llevó a Jesús. Bien, ahí está el uso que Juan le daba y le decía hijo, en este caso a Gallo. Gallo, un creyente del siglo I, que conoció a Juan y Juan le escribe y se goza por saber que Gallo era un hombre que estaba. Se goza porque Gallo estaba en la verdad. Es importante entender estas cosas. Así que la verdad, esa palabra. Usted sabe que existen las verdades absolutas y las verdades relativas. Hay verdades que duran un tiempo y luego desaparecen. Por ejemplo, la atmósfera en el mundo hoy es perfecta, no hay contaminación. Eso fue verdad. Pero ese hoy que yo mencioné ocurrió hace miles de años. Hoy la verdad de cómo está el ambiente es distinta. Es decir, hoy decimos, el ambiente está contaminado, hay un alto grado de dióxido de carbono en nuestro ambiente. Sí, es una verdad. Tal vez habría que decir el número, esa proporción del dióxido de carbono que está contaminando nuestro ambiente. Habría que hacerlo. Lo cierto es que tenemos verdades que son absolutas y ahí entro en lo de Dios, ¿no? Porque Dios es absoluto. Los creyentes en Dios de hace miles de años y los de ahora creemos que Dios no ha cambiado nada y lo corroboramos por la Biblia. Lo demostramos para nosotros mismos y procuramos convencer al mundo, quiero convencerlo a usted, de que Dios es lo que mejor le puede pasar. Sí, le han hablado mal de Dios. Yo lamento que sea así, porque hay gente que sin saber habla mal de Dios. Y no son los primeros. En la Biblia misma hay ejemplos de personas que fueron salvadas por Dios y como las cosas no le iban como ellos querían, hablaban mal de Dios. Tremendo, ¿no? Las verdades son absolutas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si usted suelta una cosa, se cae. Y hay una ley bien medida, se sabe con qué velocidad va a caer, cuánto tiempo va a durar. Si la tira de 1000 metros, sabe cuánto tiempo va a durar hasta que golpee el piso. Todo eso está por leyes. Esas son verdades absolutas. Ahora, en cuanto al hombre, nosotros creemos que hay verdades absolutas que tienen que ver con el resultado de lo que vivimos. Jesús daba un ejemplo, en la Biblia da un ejemplo. Usted, digamos, compra semilla de trigo para hacer una siembra. Pero resulta que cuando usted va a ver, en vez de salir el trigo, sale otra planta, que ni parecida al trigo. Por supuesto, esto es imposible que le pase a un agricultor porque conoce la semilla, pero yo estoy haciendo una suposición. Es decir, si uno siembra una semilla, espera que salga la planta correspondiente a esa semilla. Ahora, el tema está en que Jesús dijo que hay una ley espiritual que se comporta igual que las leyes de la siembra y la cosecha. Y es la conducta. A nadie le gusta, francamente, es muy feo andar señalando y decir, fulano hizo tal cosa. Es horrible, porque es como una acusación. Lógicamente, el que ha sido asaltado querrá justicia.
y va a señalar y va a tener derecho a señalar y decir, soy testigo de que fulano de tal fue el que lo hizo. Y si consigue 2 o 3 testigos oculares que hayan estado presentes, mejor. El juez no va a tener más remedio que condenar a aquel que hizo el delito, porque está expuesto. Lo que el hombre hizo fue observado y por lo tanto se corrobora, tendrá un juicio y tendrá un castigo, tendrá una condena. Ahora, lo que el hombre siembra, ciega, eso también tiene valor en el sentido personal, ya sea espiritual o ya sea el alma nuestra. Cometemos pecados, cometemos cosas, hacemos lo malo y después queremos que todo nos salga bien. No es así. Hay una ley. En algún momento, personas esquivan, intentan salvar algo que hicieron mal, pasan los años y dice, ya nadie se va a acordar, pero Dios no olvida. En algún momento algo va a pasarte. Si quiere darte una oportunidad, Dios, te va a pasar algo que te vas a dar cuenta para que procedas al arrepentimiento. Esto puede ocurrir cuando alguien que cree en Dios tiene discernimiento y al conversar contigo descubre que hay algo secreto. Esto es posible que pase. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Momento antes de hacer esta grabación y mientras reflexionaba, yo quería hablar de la verdad y lo estoy haciendo. Pero descubrí en mi razonamiento que hay una víctima muy seria del tiempo actual. Y es el amor. El hombre está perdiendo, está cediendo terreno en cuanto al amor. Lo cree cada vez menos indispensable. Si yo le pregunto a una persona, creo que nadie reconocería esto. Pero tantos crímenes, tantos robos, tantas cosas que pasan, no son producto del amor. Este famoso tema de la ley del aborto, que ya no tiene la cabeza hinchada, Dios mío, ¿qué iba a pasar? Ese aborto no es amor, no es amor. Y sembrar algo que no es amor, que yo ¿qué tendría que ponerles? Si no digo amor, dirá alguno, decir odio. Tal vez no sea tanto el odio, sino sea algo más liviano. Juicio, condenación del estilo de vida que traemos hasta ahora, porque hay mucha gente que dice que finalmente esta sociedad dice que es de una manera, pero no lo es. Y tienen razón, tengo que darle la razón, porque no hay un estado de cosas ideal. No hay. Nunca lo existió. El estado ideal de un hombre, yo creo que puede aproximarse en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cuando Jesucristo entra a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cambia nuestro interior. Qué distinto es tener seguridad en lo que hay afuera, que en Argentina hoy la inseguridad está condenada por todos lados, está presente, está declarada. En todos lados hay inseguridad. Ni siquiera la vida se puede salvar. Ahora, qué diferente el hombre que tiene seguridad interior. No es que desafía cualquier cosa y le va a ir bien. No. Sabe que Dios está con él y que pase lo que pase, su vida estará bajo el cuidado de Dios. Esto es seguridad, la seguridad que Dios otorga, desde adentro hacia afuera. ¿Verdad? La verdad absoluta solamente está en Dios. Las demás son verdades relativas. ¿Sí? Hay leyes puestas por Dios y como Él las creó y nadie las puede tocar, como la gravedad, entonces la vemos como una verdad absoluta. Pero si un día cambia las cosas, Dios dice que esta tierra dejará de ser. Por lo tanto, la gravedad también. Pero Dios es
luz, Dios es amor y Dios es justicia. ¿Qué verdad es esa? Querido amigo, yo me siento tan apenado por la falta de justicia. No se puede vivir tranquilo desde el punto de vista exterior, no digo interior porque lo acabo de declarar y creo que es así. La injusticia del mundo no daña el estado de paz que tiene un hombre que ha recibido a Jesús. Se lo digo así. Y si usted quiere conocerlo, lo desafío. Busque a Jesús, recíbalo y va a ver que es así. Pero la inseguridad de este mundo está presente, no hay la injusticia. Bueno, oye, la verdad es una de las verdades que cambia esa. Hay justicia en este país, alguien dijo, y tal vez era cierto. Yo recuerdo de chico, tengo más de 70 años, así que puedo dar testimonio, pero recuerdo que había tan respeto por los jueces cuando yo era chico. Eran intocables. Yo no sé si eran correctos o no, pero la gente confiaba absolutamente en la justicia. Hoy la justicia es absolutamente relativa. Depende qué juez te toque. Y no debería ser así. No debería ser así. La justicia es una sola. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Cómo fueron tus acciones? ¿Hiciste el mal? Bueno, hay un delito, hay un artículo del Código Penal o de una ley determinada que te dice que tenés que pagar, ya sea perdiendo tu libertad o indemnizando o lo que sea. Pero la justicia no debería ser relativa. No debería ser. Pero claro, antes el aborto era penado por la ley y ahora quiere ser libre, gratuito. Es decir, que todos paguemos el aborto de una chica que no quiere tener su hijo. Tremendo, ¿no? Esto. La cantidad de abortos que hay en algunos países. Acá no tenemos datos oficiales porque no hay ley, pero se sabe que hay hospitales que hacen abortos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Verdades relativas, verdades absolutas. Jesús habló del yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él lo dijo, yo soy. Y alguno dirá, se mandó a la parte Jesús. No. No hay otro que tenga posibilidad de hacer lo que él hizo porque él es Dios hecho hombre. Verdad básica del cristianismo. Jesús vino como Dios hecho hombre a habitar entre nosotros. Y usted y yo deberíamos alegrarnos, por ejemplo, de ver que nuestros hijos están en la verdad. Yo puedo dar testimonio. Doy gracias a Dios que veo a mis 5 hijos caminando en la verdad, no mintiendo, no falseando, pagando lo que deben. Esto es lo que corresponde a una persona que vive en sociedad. Y más como cristiano. Yo soy cristiano, debo ser un buen ciudadano, debo ser una buena persona, un buen vecino, un buen padre. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Conozco casos, he vivido situaciones muy difíciles con gente que miente, que no dice la verdad, que no paga las deudas, que no quiere devolver lo que le sacó a otro. Es tremendo esto, ¿no? Lo cierto es que todos queremos la verdad. Le digo una cosa, la única verdad absoluta que no cambia es todo lo que tiene que ver con Dios. Él es la verdad, Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios, si usted la lee, va a ver que tiene de todo, porque Dios no anda con medias tintas. Para explicar lo que es el pecado, a veces
dice cómo es el pecado y dice cuál es la paga que tiene. La paga del pecado es muerte, dice Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia de Roma. Y los romanos sí que sufrieron, ¿eh? Estuve leyendo el libro ese, El mártir de las catacumbas. Es un libro que no fue escrito allá en aquella época, sino en el siglo V, XIV, no sé, uno de esos. Pero alguien imaginó cómo habrá sido eso. Y realmente las catacumbas existen hasta hoy. Eran lugares subterráneos. Parece ser que los constructores de Roma, que hicieron tantos edificios, sacaban del subsuelo de la ciudad un material muy parecido al cemento y utilizaban eso para construir. Les era muy útil, estaba todo ese subsuelo. Y allí fueron quedando pasadizos, pasajes, y la iglesia perseguida en un comienzo se metió ahí para salvar la vida. Claro que igual fueron muertos miles. La historia del Coliseo, con las fieras y las batallas con los gladiadores, eso es absoluta verdad, es una verdad histórica. Sigo hablando de verdad, en este caso son verdades históricas. Tremendo, ¿no? Jesús es la verdad, querido amigo. La verdad, el camino, la verdad y la vida. El camino porque nos dice por dónde tenemos que ir. La verdad porque nos declara qué es lo auténtico, lo genuino. Y la vida, finalmente, nos desembocamos en la vida que Dios quiere darnos, que había prometido desde el comienzo a Adán y Eva, esa historia que muchos no creen, bueno, sea figurativa o sea verdad, yo creo que es verdad, pero sea figurativa o verdad, lo cierto es que Dios mostró ahí su voluntad para con el hombre. Lo hizo para vivir para siempre. Lo hizo para gloria de Dios. La verdad está delante suyo y está delante mío. Yo deseo convencerlo que los valores de su vida estén basados en Jesús. Jesús. Él dio su vida injustamente, porque lo condenaron injustamente. Algunos dicen que fue el juicio más rápido. Se estima que fue arrestado eso de las 6, 7 de la tarde de un jueves. A las 9 de la mañana del viernes estaba en la cruz. Fue juzgado durante la última hora de la noche, durante la madrugada y a primera hora del viernes. Un juicio aceleradísimo, y fue crucificado a la hora tercera, dice la Biblia, que corresponde a las 9 de la mañana de nosotros. Y perdió tanta sangre en todo ese tratamiento horrible que le dieron, que a las 3 de la tarde falleció. Pero, ¿de qué lo acusaba? Con testigos falsos, que había dicho una cosa, que había dicho otra, que se estaba haciendo rey. Lo cierto es que allí murió. Pero la Biblia dice que cuando él murió se oscureció todo, y también dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Tus pecados, amigo, los míos. Yo creo que Dios puso mis faltas, mis errores allí en la cruz, y Jesús pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir por lo mío, pero Jesús tomó mi lugar. Y tú dirás, ¿y la muerte física? Y la muerte física es inexorable, porque desde que nacemos el hombre llega a un pico de salud, de vida, y luego comienza la declinación. Es la consecuencia del pecado, pero eso no es perdonado. Es necesario que este cuerpo, que no puede restaurarse, este cuerpo no se puede restaurar, es evidente. El hombre lucha por prolongar la vida, pero el cuerpo no se puede restaurar. Por eso es necesario pedir perdón, arrepentirnos de veras.
Esto es otra verdad. Que el arrepentimiento sea de veras, de nuestra parte, ¿no? Que no sea ficticio. La fe no se puede fingir, no se debe fingir. Yo quiero proponerte, amigo, que te encuentres con Jesús. Te aseguro que es lo mejor que te puede pasar. Las verdades eternas, absolutas, están en Dios. Dios ha hecho cosas sobrenaturales para convencer a muchos hombres. Aún hoy lo hace. En mi vida, Dios hizo algo sobrenatural. Me sanó de una enfermedad mental, cerebral. No es que tenía problemas de agresión o estaba con la maldad que me manejaba. No, simplemente yo perdía el conocimiento. Luego al rato volvía en mí otra vez y preguntaba, todos me miraban y yo decía, ¿qué pasó? Entonces me contaban que yo había estado hablando, diciendo cosas sin sentido. Me pasó 4 o 5 veces, hasta que un día oraron por mí, reprendieron todo lo malo que había en mí y quedé libre. Y de esto hace ya 50 años. No lo quiero olvidar porque le agradezco siempre a Dios. ¿Qué hubiera sido de mí si eso hubiera persistido? Los ataques, algunos decían que tenías epilepsia. No, yo sé que el epiléptico larga espuma, se contornea, pierde algo el sentido, después se acuerda. No, yo perdía totalmente el conocimiento, seguía hablando, pero era otra persona. Hasta que la última vez me desvanecí y ahí sí fue el tratamiento espiritual, porque me pasó esto delante de mucha gente cristiana que entendió el asunto y ahí actuaron y oraron a favor mío. 50 años hace de esto. Lo sobrenatural lo hace Dios. Conozco gente que fue sanada de cáncer, desapareció de un día para otro, y usted dirá, ¿cómo puede ser? Y estaban las radiografías, estaban los tumores, y fueron a hacerla de nuevo y no había nada. Alguno dirá, ¿qué es eso? Un error de la radiografía. Hay gente que resiste todo esto de manera tan fuerte, ¿no? Amigo, reciba a Jesús. Jesús es la solución total de su vida. Conozca la verdad absoluta, genuina, auténtica y eterna. Se llama Jesús. Quiero orar por usted. Amado Padre, he hablado que lo que sembramos recogemos. Queremos encontrar a Jesús para encontrar la vida, recorrer ese camino que se llama Jesús, llegar a la verdad absoluta que está en ti, Padre, y recibir el perdón y recibir la vida. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Bendice cada oyente. Muy bien, amigo, para mí un placer siempre hablar con usted y desearle que Dios lo bendiga grandemente. Buenas noches, Dios le bendiga. Complete su vida.